Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón de Matemáticas. En esta ocasión vamos a hacer un problema planteado en selectividad en Murcia en septiembre del 2018 de geometría en el espacio. El problema dice así: considere las rectas R y S dadas por las siguientes ecuaciones. R con las ecuaciones implícitas y S con la ecuación continua. El apartado A me pide que comprobemos que ambas rectas son paralelas. Y el apartado B me dice que determine la ecuación del plano que contiene a ambas rectas. Comenzamos con el apartado A. Lo primero que tenemos que tener claro es que para estudiar la posición relativa de dos rectas necesitamos sus vectores directores y un punto de cada una de ellas. Bien, vamos a empezar con la recta R, que viene en forma implícita. Realmente tenemos las ecuaciones de dos planos, pi y pi', que se cortan en la recta R, ¿vale? Por lo tanto, cada una de las ecuaciones se corresponde con la ecuación de un plano. El vector director de la recta R viene determinado por el producto vectorial de los dos vectores normales de los dos planos, de pi y de pi', que se corresponde con el desarrollo de este determinante. El determinante donde la primera fila son los vectores de la base canónica, la segunda fila serán las coordenadas del vector normal pi, es decir, 2, menos 1 y 3, y la tercera fila son las coordenadas del vector normal de pi', es decir, 1, 3 y 5. Este determinante lo podemos calcular utilizando la regla de Sarrus y agrupando en I y JK, o bien utilizando el desarrollo por los elementos de la primera fila, los elementos de la base canónica. Comenzamos con la primera coordenada del vector director, que me lo proporciona la segunda y la tercera columna, es decir, tendré que calcular este determinante, el formado por menos 1, 3, 3, 5. La segunda coordenada del vector director me la proporciona el elemento J, y se corresponde con el determinante de orden 2, 3, 5, 2, 1. Y ya por último, la tercera coordenada del vector director me la proporciona el elemento K, mediante el desarrollo del determinante de orden 2 formado por la primera y la segunda columna, es decir, 2 menos 1 y 1, 3. Bien, calculamos esos menores, esos determinantes de orden 2, y tengo menos 5 menos 9, que es menos 14. La siguiente coordenada tendré 3 menos 10, que es menos 7, y ya por último tengo 2 por 3, 6, 6 más 1, 7. Menos 14, menos 7 y 7 son las coordenadas del vector director de la recta R. ¿Cómo podemos hallar un punto de la recta R si está en forma implícita? Es muy sencillo, darle un valor a z, por ejemplo le damos a z el valor 0 y calculamos el valor correspondiente de x y de y. Como ya sabemos que z es 0, sustituimos y tenemos 2x menos y igual a 3, x más 3 y igual a 1. Despejamos y resolvemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Teniendo que 7x menos 9 es igual a 1, de donde despejando x se tiene que x es igual a 10 séptimos, y ya por último calculamos el valor de y. Sustituyendo la x por 10 séptimos se obtiene menos 1 séptimo. Por lo tanto ya tenemos un vector director de la recta R y un punto de la recta R. Este es mucho más sencillo, más rápido, está en forma continua. El vector director, o lo he puesto en la etiqueta, me lo determinan los denominadores de esas tres razones, es decir, 2, 1 y menos 1. Y un punto me lo va a determinar los valores que me hacen 0 al numerador, es decir, en este caso 5, 0, 0. Es un punto de la recta S. Vamos a ver a continuación cómo estudiar la posición relativa de la recta R y S, y lo vamos a ver de dos formas. La primera forma, estudiando los rangos. Vamos a empezar estudiando el rango de la matriz formada por los vectores directores de la recta R y de la recta S. En definitiva, el rango de una matriz de orden 2, ya que tengo dos vectores, de orden 2 por 3, ya que tengo 3 coordenadas en cada vector. Bien, para estudiar el rango de esta matriz vamos a utilizar el método de Gauss. Vamos a hacer 0 en la segunda fila y el número de filas distintas de 0 será el rango. Vamos a hacer 0 en este elemento, en el menos 14. Para ello vamos a transformar la segunda fila en 7 veces la primera fila más la fila segunda, de tal manera que hacemos 0 en este elemento. Pero fíjate que vamos haciendo 0 en el resto de elementos de la fila, con lo cual el rango de esta matriz es 1. Bien, estamos en la situación en que o bien coinciden o bien son paralelas, pero para discriminar cuál de las dos cosas es, pues tenemos que ahora estudiar el rango de la matriz formada por el vector director de la recta R, de la recta S, y el vector que va del punto que hemos calculado de S al punto que hemos calculado de R.
Calculamos las coordenadas de este vector, extremo menos el origen, 10 séptimos menos 5, que es menos 25 séptimos. La segunda coordenada será extremo menos origen, menos 1 séptimo menos 0, menos 1 séptimo, y ya por último la tercera coordenada es 0 menos 0, 0. Bien, pues estos tres vectores, los vectores directores de la recta R y S, junto con el vector que acabamos de calcular, P sub S, P sub R, me determinan una matriz de orden 3, de la cual tengo que calcular su rango, pero ten en cuenta que anteriormente hemos visto que la primera y la segunda fila me determinaban una matriz de rango 1, por lo tanto como mucho el rango va a ser 2 en esta matriz. En este caso el rango es 2 y vamos a verlo de una manera diferente a lo que hemos visto antes. Vamos a calcular el rango de la matriz teniendo en cuenta el orden del mayor determinante distinto de 0, es decir, con determinantes. Aquí os he marcado un determinante de orden 2, que si lo calculamos, lo desarrollamos, es distinto de 0, ya que menos 7 por 0, 0, menos 1 séptimo por 7 es 1. Con lo que las dos rectas, R y S, son rectas paralelas, ya que el rango de la matriz formada por los dos vectores directores es 1 y el rango de la matriz formada por los dos vectores directores y el tercer vector que hemos calculado es 2. Bien, vamos a recoger este espacio y dejamos sitio para verlo de la segunda forma. Ten en cuenta que los vectores directores de R y S son vectores proporcionales. Observa que menos 14 entre 2, primera entre primera coordenada, segunda entre segunda coordenada, menos 7 entre 1 y tercera entre tercera coordenada, 7 entre menos 1 son exactamente iguales. Luego los vectores directores son proporcionales, son paralelos. Entonces las rectas pueden ser, hay dos opciones, o que sean paralelas, R y S, o que sean coincidentes. En ambos casos tienen vectores directores proporcionales, ¿no? Bien, ¿cómo distingo si es una u otra? Muy sencillo. Cogemos un punto, por ejemplo, el punto de la recta S, que ya hemos calculado anteriormente, y vemos que no pertenece a la recta R. ¿Cómo vemos que no pertenece a la recta R? Pues tan sencillo como sustituir en las ecuaciones de la recta R, en este caso en las ecuaciones implícitas. En la primera sustituimos y vemos que se obtiene que 10 es igual a 3, eso es una contradicción. Por lo tanto, la recta R y la recta S son rectas paralelas. Recogemos la pizarra y dejamos sitio para abordar el apartado B. En el apartado B vamos a determinar la ecuación en cualquiera de sus formas del plano que contiene ambas rectas. Para ello necesitamos dos vectores directores y un punto. Y con esos tres elementos podremos calcular las ecuaciones paramétricas del plano. Veamos gráficamente la situación. Tenemos una recta R en rojo, la recta S en verde. Hemos calculado un punto de la recta R. Hemos calculado también un vector director de la recta R. Hemos calculado un punto de la recta S y hemos calculado también un vector director de la recta S. Y queremos hallar el plano pi que contiene a esas dos rectas. Hemos dicho que necesitamos dos vectores directores y un punto. Bien, podemos considerar un primer vector director que puede ser o D sub R o D sub S. Como son los dos paralelos, pues cogemos uno, el más sencillo, en este caso D sub S, cuyas coordenadas son 2, 1 y menos 1. Ahora necesitamos un segundo vector director, ¿no? Bien, pues D sub R no lo podemos coger ya que es paralelo a D sub S. Voy a coger el vector que va de P sub S a P sub R, que lo hemos calculado también anteriormente, en el apartado anterior. Ese va a ser el segundo vector director, cuyas coordenadas las tenemos aquí. Y son menos 25 séptimos, menos 1 séptimo y 0. Y ya por último nos falta coger un punto. El punto que voy a considerar es el que hemos calculado en la recta S. ¿De acuerdo? Cuyas coordenadas son 5, 0, 0. Bien, con estos tres elementos, los dos vectores directores y el punto, podemos obtener las ecuaciones paramétricas del plano pi. Son muy sencillas. Tenemos tres ecuaciones, x, y z, y en la primera columna tenemos que colocar las coordenadas del punto, es decir, 5, 0, 0. Eliminamos los ceros. Le sumamos entonces las coordenadas del primer vector, del vector de sub s, multiplicado por lambda, por el parámetro lambda, es decir, más 2 lambda, más lambda, menos lambda. Y ya por último, en la tercera columna, tenemos que colocar las coordenadas del segundo vector director multiplicado por el parámetro nu, es decir, menos 25 séptimos nu, menos 1 séptimo nu,
más 0 null, ya sabéis que es 0, lo podemos quitar también. Bien, pues esto que os enmarco son las ecuaciones paramétricas del plano pi que estábamos buscando. Bien, espero que te sirva el ejercicio, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.